Buenos días, queridos hermanos. El título de la meditación del día de hoy es La Iglesia Primitiva y la extensión del reino de Dios. Decir la Iglesia Primitiva es usar una expresión que normalmente tomamos para referirnos a los primeros cristianos, a los primeros discípulos del Señor. Antes que existiera la Iglesia Primitiva, solo habían templos paganos del Imperio Romano y las sinagogas de los judíos. Me gustaría, a manera de introducción, decir que después que Jesús fue crucificado y sepultado, y después de que Él resucitó al tercer día, dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 3, se apareció a sus discípulos por 40 días hablándoles del reino. Siempre me llamó la atención esta afirmación, que se quedó 40 días más hablando del reino, y me preguntaba de qué les habló en esos 40 días, si ya había pasado 3 años con sus discípulos. En Lucas el capítulo 24 nos dice de qué les habló. En primer lugar, les habló de su resurrección. Jesús quiso asegurarse que sus discípulos sepan que Él estaba vivo. En el versículo 39 del capítulo 24 les dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y después de esto, junto con sus discípulos, comieron pescado. En segundo lugar, les habló de la promesa del Espíritu Santo. Les dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Lo dice en el versículo 49. Y en tercer lugar, les habló de la gran comisión. Les dijo en el versículo 47 y 48, mi nombre será predicado para arrepentimiento y perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. La gran comisión de compartir las buenas nuevas de salvación recayó sobre este grupo pequeño de discípulos del Señor Jesús. Los discípulos eran un grupo variado, era muy heterogéneo, pero eran las personas con las cuales Jesús caminó en esta tierra. Ellos eran muy diferentes entre uno y otro. Por ejemplo, eran de diferentes estratos sociales. Se cree que Juan y Jacobo eran personas con cierta solvencia económica. Pedro tenía una empresa pequeña de pesca. Mateo tenía sus recursos porque él era un publicano. Los discípulos tenían diferentes caracteres también. A Juan y Jacobo Jesús los llamó hijos del trueno por su carácter temperamental. Pedro era un hombre muy impulsivo. Felipe era un hombre muy práctico y cuestionador. Natanael era un escéptico, alguien que desconfía, duda y que no cree en todo lo que se le dice. Él fue el que dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Tomás, por su parte, era incrédulo. Ellos tenían diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar, y también tenían diferentes oficios. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran pescadores. Mateo trabajaba para el gobierno cobrando impuestos. Y Simón el Celote era un nacionalista que luchaba por una revolución contra el imperio de Roma. Algunos de ellos eran hombres sin letras y del vulgo, como dijeron en el Concilio de Jerusalén de Pedro y de Juan. Esto se encuentra en Hechos 4:13. Varios de estos discípulos escribieron parte del Nuevo Testamento. Mateo escribió el Evangelio que lleva su nombre. Pedro escribió las 2 cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro. Juan escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Hermanos queridos, Dios usó a estos hombres y después mujeres también, sencillos, corrientes. Dios usó la iglesia primitiva para la extensión del reino de Dios.
Dios usó a esta iglesia primitiva para llevar el Evangelio en solo 35 años, desde Jerusalén hasta Roma, que era la capital del imperio. La historia y la tradición cuentan que casi todos ellos murieron como mártires por predicar el Evangelio. Jacobo, dice en Hechos capítulo 12, versículo 2, murió traspasado por una espada. Fue el primer mártir a manos de Herodes. Hermanos queridos, me llama mucho la atención que fueron estos hombres, fue esta iglesia primitiva que extendió el Evangelio a todo el mundo conocido de su época. Veamos algunas características de esta iglesia primitiva. Sin duda, no era una iglesia perfecta, pero tenía ciertas características que son dignas de imitar. En primer lugar, era una iglesia que tenía una obediencia radical. Desde el principio, antes que naciera la iglesia, Jesús les había dado una orden. Hechos 1:3 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En Lucas 24:49 dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta iglesia primitiva obedecieron la palabra de Jesús. Dice Hechos 1:12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén y subieron al aposento alto y todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Queridos hermanos, el Espíritu Santo nunca antes había venido de la forma que vino en el Pentecostés. Ellos eran ignorantes en un sentido de esta experiencia, pero fueron obedientes. Aun cuando no sabían lo que iba a pasar, ellos obedecieron la palabra tal como Jesús les mandó y se fueron a Jerusalén y comenzaron a orar unánimes. En otra oportunidad, cuando apresaron a Pedro y Juan, los líderes políticos y religiosos de Jerusalén los llamaron y los intimidaron para que ya no hablasen de Jesús. Y Pedro y Juan contestaron, dice Hechos 4:19-20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Queridos, la primera característica de esta preciosa iglesia es que tenían una obediencia radical. Obedecieron al mandato del Señor, aun cuando esto implicaba poner en riesgo su propia vida. La segunda característica de la iglesia primitiva era su dependencia total del Espíritu Santo. Los discípulos sabían que era el Espíritu Santo quien les daría poder para ser testigos. En Hechos 1:8 Jesús les había dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos sabían que no podían depender de sus recursos materiales porque no los tenían. Tampoco de su conocimiento porque era escaso. Y quizás ni aún podían depender de sus dones o habilidades porque eran limitados. Pero ellos tenían algo importante. Ellos creyeron la palabra que les había dicho el Señor. Van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Hermanos queridos, ellos fueron testigos de ese poder. Porque cuando vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, todos aquellos que estaban en el aposento alto, hermanos, hablaron en 15 idiomas diferentes. Ellos nunca habían hablado esos idiomas, pero al recibir el poder del Espíritu Santo, fueron capaces de hablar un idioma inteligible que jamás habían aprendido. Ellos confiaron en la dependencia del Espíritu Santo. En su primer sermón, Pedro predicó ante una gran multitud. Y dice Hechos
2, 40, 41, les testificaba y les exhortaba a esa multitud y les decía: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas en un solo día recibieron a Jesús como su Salvador personal. Queridos, la iglesia primitiva aprendió el secreto de vivir llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 4, en el día del Pentecostés dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, versículo 31, relata que eran perseguidos y amenazados, y cuando se reunieron para orar, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos dependían del Espíritu Santo como guía de la iglesia. Ellos oraban pidiendo dirección, guía del Espíritu Santo. Cuando estaban buscando los diáconos para servir a las mesas, dijeron ahí en Hechos 6:3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Tendrían que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Y finalmente en Hechos capítulo 13, versículo 52, dice que los discípulos, la iglesia primitiva, estaba llena de gozo y del Espíritu Santo. Queridos, el Señor les dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos aprendieron el secreto de vivir llenos del Espíritu Santo y ser guiados por Él. En tercer lugar, era una iglesia que tenía amor por la palabra. Dice el capítulo 2 de Hechos, el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia que amaba la palabra de Dios, aun cuando no tenían la Biblia completa. Solo tenían el Pentateuco y los profetas. La iglesia primitiva tenía hambre de la palabra. No sé si cada uno de ellos tenía un rollo de las Escrituras, porque eran muy escasos y caros. Pero ellos ansiaban oír la palabra de los apóstoles. Por eso dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este versículo 46 del libro de los Hechos, capítulo 2, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y en las casas. Ellos leían y estudiaban la palabra de Dios en el templo y en las casas. Imagino que habían muchas misiones, como la de Ciudad Dorada, en donde se estudiaba la palabra, en donde ellos participaban, preguntaban y se alimentaban con la palabra del Señor. Hay un pasaje, hay una parte de la iglesia primitiva que me encanta. Se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 17. Llegó Pablo a la ciudad de Berea. Y dice el versículo 11 que los hermanos de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren qué pasión por la palabra. Pablo y Silas predicaban en la sinagoga y los hermanos de Berea iban a sus casas y empezaban a escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos tenían hambre de la palabra de Dios. Pablo, al despedirse de los hermanos, ahí en Hechos 20, versículo 27, les dice: porque jamás he eludido la responsabilidad de declararles todo el mensaje de Dios. La iglesia primitiva era una iglesia que amaba la palabra. Y los apóstoles también se preocupaban por enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Hermanos queridos, tanto los apóstoles como la iglesia tenían hambre de la palabra y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En cuarto lugar,
era una iglesia de compasión. Dice Hechos 4, 35, 36. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta iglesia era una iglesia generosa. Su característica era la compasión, tanto así que se desprendían aún de sus propiedades para compartirla con los más necesitados. Ahí tenemos el ejemplo de Bernabé, como lo dice Hechos 4, 36, 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, el que consuela a los demás, el que trae consuelo, el que trae ánimo. Bernabé era levita, dice la palabra, natural de Chipre. Y él, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé era un hombre de compasión, era un diácono en la iglesia. Y así como él, habían otros que vendieron sus propiedades para repartirlas a los necesitados. En Hechos capítulo 9, versículo 39, nos habla de otro miembro de esta iglesia primitiva llamada Dorcas. Dice que ella hacía túnicas y vestidos para las viudas y los necesitados de su tiempo. Oh, hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia compasiva. Pablo les enseñaba esto y ellos aprendieron. En Hechos 20:35 dice, Pablo, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. Queridos, la iglesia primitiva era una iglesia de compasión. Una iglesia que tenía ojos para ver la necesidad de la gente. Alguien ha dicho que si nosotros tenemos ojos para ver la necesidad de la gente, ellos tendrán oído para oír nuestro mensaje. Y en quinto y último lugar, sin duda hay más características de las que hemos mencionado. Dijimos en primer lugar que era una iglesia de una obediencia radical. En segundo lugar dijimos que era una iglesia que dependía totalmente del Espíritu Santo. En tercer lugar dijimos que era una iglesia que tenía amor por la palabra. En cuarto lugar, que era una iglesia de compasión. Y en quinto lugar, era una iglesia que evangelizaba. Era una iglesia que extendía el reino de Dios sobre esta tierra. Dice Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Nueva Traducción Viviente dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Era algo continuo. Cada día gente se añadía. De este versículo me llaman la atención tres cosas. En primer lugar, dice que cada día la gente era salva. No habían reuniones especiales, no habían campañas evangelísticas, no habían cultos especiales para que la gente se convierta, sino cada día el Señor añadía gente a la iglesia. Se me ocurre pensar que la gente conocía a Jesús cada día porque cada hermano, cada cristiano testificaba de Cristo a sus familiares, a sus amigos, a los vecinos. Y ellos cada día recordaban las palabras del Señor Jesús. Me seréis testigos donde quiera que esté. Hermanos queridos, un testigo es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento porque él tiene conocimiento directo de este hecho. Ha vivido, ha participado de ese hecho. En este caso, ellos eran testigos porque habían experimentado la salvación de Jesús. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 1, el apóstol Juan les dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos.
lo hemos observado y lo hemos aún tocado con nuestras manos. Dice, hablamos de aquel que es la palabra de vida. Él dice, he visto a Jesús, he escuchado a Jesús, he tocado a Jesús. Por eso puedo hablar de Él con toda certeza. Pedro le dijo a los gobernantes en Hechos capítulo 4, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. He experimentado la bendición de Dios. Por eso es que la puedo compartir, decían ellos. Y hermanos, hay un ejemplo en la Escritura que me gustaría compartir para ilustrar lo que estoy diciendo. Una de las iglesias que más me impresionan, de las iglesias primitivas, es la iglesia que estaba en Antioquía. Fue una de las primeras iglesias formadas entre los gentiles, es decir, entre los que no eran judíos. En esa ciudad de Antioquía se produjo un gran avivamiento, dice Hechos 11:21, gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Este avivamiento fue tan grande que llegó a oídos de los apóstoles que estaban en Jerusalén, los cuales decidieron enviar a Bernabé para que vea lo que estaba pasando. Esto lo dice el versículo 22 del capítulo 11 de Hechos. Y cuando Bernabé llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios derramada en esa iglesia y se regocijó, dice la palabra, y ese día una gran multitud fue agregada al Señor. La gente se convertía. Estaba entusiasmada de conocer al Señor. Y esta iglesia seguía creciendo. Bernabé, al ver todo este avivamiento, se quedó a pastorear, pero se dio cuenta pronto que necesitaba ayuda para pastorear a tanta gente. Y el versículo 25 dice que se fue a Tarso para buscar a Saulo, que ya se había convertido. Y hallándole, dice, le trajo a Antioquía. Y ambos pastorearon esa iglesia por un año. Hermanos, esta iglesia de Antioquía era una hermosa iglesia. Fue ahí donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Fue en esa ciudad y donde se les dijo cristianos por primera vez, y de ahí viene el nombre con los cuales nos conocen hasta hoy. Y les dijeron cristianos porque se parecían a Cristo. Realmente, literalmente, la traducción del original aquí es pequeños cristitos, por el gran parecido con Jesús. Esta era una iglesia, hermanas, especial. También era una iglesia de compasión, porque cuando se enteraron que la iglesia en Jerusalén, la iglesia madre, de donde había venido el Evangelio, estaba pasando por una gran hambre, cada uno de estos nuevos hermanos, dice el versículo 29 y 30, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, y lo enviaron con Bernabé y Saulo. Era una iglesia de compasión. También era una iglesia con muchos ministerios. Dice el capítulo 13 de Hechos, versículo 1 y 2, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí estaba Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado junto con Herodes y Saulo. Esta iglesia habían líderes, profetas, maestros, habían gente reconocida. Y fue esta iglesia que envió a Bernabé y a Saulo como los primeros misioneros, como lo dice el capítulo 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces los líderes, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fue esta iglesia que envió a Pablo y a Bernabé como misioneros. Hermanos, la iglesia de Antioquía fue una de las mejores iglesias de la denominada iglesia primitiva. ¿Por qué cuento todo esto? Porque lo que me llama más la atención de esta iglesia no es todo lo que les he dicho. No es que ahí se produjo un gran avivamiento en donde una gran multitud aceptó a Jesús como su Salvador personal.
Tampoco lo he dicho porque fue la primera iglesia en donde empezó su ministerio el gran apóstol Pablo como pastor junto a Bernabé. Tampoco porque ahí se les dijo a los discípulos cristianos por primera vez por este gran parecido que tenían con Cristo. Tampoco porque era una iglesia de compasión, que era una iglesia generosa, ni menos porque tenía entre sus miembros gente muy preparada, entre ellos profetas y maestros, sino lo que me llama más la atención de esta iglesia es que fue fundada por unos hermanos anónimos, hermanos que fueron fieles al mandato del Señor, de ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Veamos esta escena que relata capítulos anteriores, el capítulo 11. Desde el versículo 19 dice que después de la muerte de Esteban en Jerusalén, el diácono, se levantó una gran persecución. Y los hermanos, no los apóstoles, dice, los demás hermanos de la iglesia fueron perseguidos y huyeron por diferentes lugares. Dice el versículo 19 que algunos llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Y ellos, como no podían dejar de hablar de Jesús, hablaron la palabra solamente a los judíos, porque hasta aquel entonces no se predicaba abiertamente a los gentiles, a los que no eran judíos. Pero miren lo que dice el versículo 20, que quiero resaltar en este día. El versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Ellos eran cristianos. Ellos no conocieron a Jesús en Jerusalén posiblemente. Lo conocieron en Chipre, en Cirene. Y dice aquí que ellos hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ellos ni sabían que no se podía predicar a los gentiles, pero ellos en su primer amor, en su pasión por Jesús, hablaron a los griegos y le anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Y dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Este versículo 20 y 21 dice que unos varones de Chipre y Cirene, no dice ni siquiera sus nombres, eran anónimos, quienes rompiendo todas las reglas, le anunciaron el evangelio del Señor Jesús a los griegos. ¿Y qué pasó? La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fue después de esto que dice el versículo 2 que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Que los gentiles estaban adorando al Señor, estaban alabando al Señor. Que había un gran avivamiento en esta ciudad. Entonces enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Sí, querido hermano, no fueron los apóstoles que empezaron esta iglesia. No fueron personas muy preparadas. No fueron gente que tenía un gran talento o dones extraordinarios. No, fueron hermanos anónimos, quienes sin temor se atrevieron a testificar del Señor. Y el Señor añadió a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, esto es lo que dice el capítulo 2, versículo 47, que el Señor añadía a la iglesia cada día los que debían ser salvos. No nosotros, no los discípulos. Es el Señor quien hace la obra en el corazón de las personas. Es Él que añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Querido hermano, no sé qué es lo que te produce esta palabra a ti, pero a mí me impresiona cómo el Señor usa personas sencillas y humildes que le creen y le obedecen ciegamente. Cuando leo y medito en esta iglesia primitiva, queridos hermanos, siento vergüenza. Y me siento tan pequeño al lado de ellos, que sin muchos recursos, sin preparación suficiente, sin quizás dones y habilidades extraordinarios, impactaron y trastornaron al mundo de su tiempo. Como dice Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero
también han venido acá. Me impresiona saber cómo en solo 35 años pudieron alcanzar con el Evangelio al mundo conocido de su tiempo. Cómo en 35 años llevaron el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, la capital del imperio. ¿Cuánto necesitamos ser una iglesia como esta iglesia primitiva? Una iglesia con una obediencia radical a los mandatos del Señor. Una iglesia que ama la palabra de Dios. Una iglesia que depende completamente del Espíritu Santo. Una iglesia de compasión, generosa con los necesitados. Una iglesia que testifique de Cristo sin temor, sabiendo que el Señor añadirá a su iglesia cada día los que han de ser salvos. ¿Quieres hoy decirle al Señor, usa mi vida, Señor? ¿Quieres ser un testigo del Señor Jesucristo? ¿Quieres ir a testificar a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos del gran amor de Dios? Si esto es así, te invito a que hoy hagas un compromiso con el Señor, inspirados y desafiados por esta hermosa iglesia. El Señor te dice hoy también a ti, recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y me seréis testigos en todo lugar. Que Dios te bendiga. Amén y amén.